Hola amigos, este es el segundo video del libro Aprendamos Photoshop desde cero. Hoy vamos a ver el material que comprende desde la página 50 hasta la página 89. Y lo primero que vamos a ver va a ser el pincel o brocha. Si van ustedes a Photoshop van a encontrar a la izquierda su barra de herramientas y en la barra de herramientas van a seleccionar el pincel o brocha, que aquí lo tengo seleccionado. Lo primero que tenemos que ver de este pincel es su barra de opciones. Vamos a ir identificando para qué sirve cada una de las opciones de barra de opciones. En la primera tenemos un panel, cuando damos seleccionar en este panel, en esta flechita, que nos permite hacer ajustes sobre nuestra brocha. Lo primero es cambiar el tamaño de la brocha. Aquí podemos ver cómo el tamaño de la brocha va cambiando. Aquí lo tenemos. Y el segundo es la dureza, que es, si tenemos dureza 0 y pintamos, vemos un borde. Y si tenemos dureza del 100% y pintamos, vamos a ver que no tiene ningún borde suave, sino que es un borde muy bien definido. Si vamos un poquito más abajo, vamos a ver las últimas herramientas que hemos seleccionado, los últimos pinceles que hemos seleccionado. Y en la parte de inferior vamos a encontrar todas las herramientas que tenemos, todos los pinceles que tenemos cargados para esta herramienta. Si abrimos, vamos a ver una serie de opciones en un menú contextual aquí en el gran que está en la parte superior. Y deben de tener en cuenta que el tamaño lo pueden cambiar ustedes desde esta esquina para que lo acomoden a su preferencia. Otra cosa que deben de ver es que si le dan botón derecho en el área de trabajo, también van a tener acceso a este panel. Si van a poder ustedes trabajar con él, que le dan botón derecho y aparece el panel para que trabajen con él. Bien, aquí tenemos las diferentes formas de presentar este panel. Si decimos texto, nos cambia a solamente los nombres. Si decimos que es como yo lo tenía, pequeños iconos. Luego dice iconos más grandes. Tenemos una lista pequeña que tiene sus iconos a un lado. Una lista con iconos más grandes. Y tenemos una que nos muestra los diferentes tipos de trazo que hace el pincel. Para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a conseguir cuando seleccionemos este pincel. En mi caso lo voy a dejar en el que siempre lo uso, que son las miniaturas. Si ustedes desean tener más brochas, lo pueden hacer, pueden localizar en internet páginas que les regalan los diferentes presets de pinceles. Ustedes pueden crear los suyos, vamos a ver uno dentro de un momento. Y lo único que tienen que hacer es identificar en este mismo menú contextual la opción que dice cargar brochas. Las brochas las tienen que haber descargado ustedes de internet y las tienen que poner en esta ruta de Adobe Photoshop, donde se encuentra instalado Adobe Photoshop. Presets, brochas. Las ponen ahí y van a poder cargarlas. Ustedes van a poder seleccionar. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta que sirve para pestañas. Le decimos cargar y aquí en la parte de abajo van a poder ver que aparecieron unas pestañas ya cargadas. Le doy clic y aquí tengo una pestaña ya puesta. Entonces, yo puedo ir cambiando las diferentes brochas y puedo ir cargando nuevas brochas, puedo descargar las brochas, puedo resetear las brochas y las puedo añadir o las puedo reemplazar. En este caso yo les recomiendo que las vayan añadiendo. Traten de tener cargados únicamente aquellas brochas que les van a servir, aquellas que son útiles para su trabajo. Hay otras brochas de fantasía que las pueden cargar una vez y las pueden descargar y no tiene caso que las tengan todo el tiempo. En lo personal trato de tener cargadas los tipos de brochas que me van a servir. Para cambiar la brocha, o sea, seleccionar una brocha diferente, lo único que tienen que hacer es darle doble, si abrieron con el botón derecho, le dan doble clic y se cierra. En este caso, si localizan aquí una brocha que quieren, con un solo clic se selecciona y lo mismo, con doble clic se cierra. Y ya tienen la brocha que seleccionaron. Esto es para estarlos cambiando de una brocha a la otra. Le voy a agregar una capa nueva en la parte superior para poder trabajar con ella. También pudimos haber utilizado el borrador para eliminarlo, el trabajo, perdón, en la brocha, en la capa de abajo. Pero si se fijan, esta brocha, cuando utilizan ustedes el borrador, se está llevando la pintura que está en la parte de abajo. O sea, no solo está borrando lo que sería el trazo, sino nos está borrando el relleno de la capa. Por eso es que no utilicé en este caso el, el borrador. Vamos a pedirle a Photoshop en editar, llenar, que nos llene nuevamente de blanco la textura superior y esta capa que ya está dañada la voy a sacar. Bien, con respecto al pincel, es importante que nosotros tengamos en cuenta
un detalle dentro de esta misma barra que se llama opacidad y otro que se llama flujo. Imagínense que ustedes van a pintar una pared y que tienen un bote de pintura. Cada vez que ustedes mojan la brocha, le quitan un poco de la brocha y van pintando la pared. Sin embargo, conforme van pintando la pared, la brocha se va quedando sin pintura. Llega un momento que tienen que volver ustedes a mojar la brocha para volver a pintar la pared. En el caso de Photoshop, esto tiene un control mucho más sencillo. Ustedes pueden, en la parte de opacidad, determinar cuánta pintura quieren que tenga el pincel. Y en el flujo pueden determinar la cantidad de pintura que van a tener. Aquí en este van a ver qué tan intenso va a ser el trazo y en este van a ver cuánta pintura tiene. Vamos a verlo con un ejemplo. Si seleccionamos opacidad 100% y trazamos, estoy en el pincel. Perdón, me cambié de pincel sin querer, miren aquí en esta parte, acá arriba. Y voy a cambiar al pincel que teníamos inicialmente porque es más visible. Y le voy a cambiar el tamaño al pincel. Yo tengo una combinación de teclas que se puede personalizar para cambiarlo de manera directa. Pero pues normalmente lo que hacemos es cambiar el tamaño aquí. Entonces vamos a decir que tengo mi pincel seleccionado y tengo 100% de opacidad y 100% de flujo. Y hago un trazo. Aquí está el trazo del 100%. Si yo le cambiara a alguno de estos valores, veríamos de inmediato un cambio. Aquí le voy a poner un 50% en esta parte. Y voy a dejarle el flujo del 100%. Y vamos a ver nosotros aquí, ¿ven? Cómo se vería al 50% del flujo. Voy a dejar aquí el 100 otra vez. Y le voy a poner acá 50% de flujo. Y vamos a ver cómo se ve el trazo. ¿Ok? Entonces, sí afecta el detalle, el de opacidad y el de flujo. Y es muy importante que ustedes comprendan para qué sirve cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a hacer una pintura aquí, con este que ya teníamos puesto. Aquí vean, estoy sin soltar el mouse, ¿ok? No he soltado el mouse. Aquí estoy pintando sin soltar el mouse. Y tengo un 100% de opacidad y un 50% de flujo. Si yo utilizo nuevamente el pincel encima, voy a tener, si ven, la misma cantidad de pintura que teníamos en el anterior. O sea, yo puedo seguir pintando y el color voy a ver lo que es homogéneo. Se sigue extendiendo y yo soy homogéneo. Vamos a cambiar ahora al 100% acá y al 50% acá. Y voy a pintar esta parte. Ya dejé de pintar, ahora voy a volver a pintar encima. Vean. Dejé de pintar y voy a volver a pintar encima. ¿Se dan cuenta? Si yo le pongo el 100% de flujo, cada vez que yo pinte voy a tener la misma cantidad de pintura que tenía en el trazo anterior. Y esto va a ocasionar que si yo vuelvo a pintar encima, se va a ver más oscuro y se va cargando más la pintura. Este es un detalle que ustedes deben de tener. Ahí está aquí el mismo, pero la primera vez. Aquí está el mismo la segunda vez. Y acá está el mismo una cuarta vez porque ya le pinté 4 veces encima. Entonces, esto es algo que deben de comprender y de conocer a detalle. La brocha, conforme ustedes vayan trazando, conforme ustedes vayan pintando, va a ir dándonos más pintura, más opacidad en la pintura o más flujo de color, que es el que nos da el segundo. ¿Ok? Esto es con respecto a la brocha. Bien, voy a agregar una capa nueva. Vamos a eliminar la capa con la que estábamos haciendo las pruebas. Le vamos a decir en editar que nos la rellene nuevamente de blanco. Y aquí la tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es crear nosotros nuestra propia brocha. Vamos a crear un diseño de brocha. Para poder trabajar con ella, lo que necesitamos es abrir en esta parte de acá una imagen que tenemos en nuestro... Vamos aquí abrir. Vamos a localizar en nuestro material del curso. Y aquí tenemos una hoja de Maple. Ya la abrimos. Aquí la tenemos. Esta hoja de Maple que tenemos acá, lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir, vamos a trabajar con ella para asegurarnos de que nos pueda servir como un pincel. Bien, lo primero que hay que hacer es convertirlo a blanco y negro. Y para convertirlo en blanco y negro, lo que vamos a hacer es localizar aquí en la parte de abajo
un ajuste de capa que es blanco y negro. Aquí está. Le damos clic y lo agregamos. Y aquí lo tenemos. Y vamos a bajarle un poquito la intensidad a los colores. En este caso le vamos a bajar un poquito el color al rojo. Perdón, le vamos a aumentar el rojo. Le vamos a bajar al amarillo para hacerlo un poquito más clara. Y le vamos a oscurecer el verde. Esto nos va a dar un tono con el que vamos a poder trabajar. Así al gusto de ustedes, ¿no? Con el que vamos a poder trabajar. Y una vez que ya han hecho esto, van a poder crear ustedes su brocha. Vamos a seleccionar las dos capas, presionamos control E y esto hace que se fusionen en una sola. Y después de que lo hemos fusionado, ya lo tenemos listo. Fíjense que el fondo es transparente, aquí lo van a poder ver. Ya lo tenemos listo para guardarlo como un pincel. Para esto vamos a ir a editar y vamos a encontrar definir un preset de brocha y nos va a pedir que le pongamos nombre. Ok, le voy a poner acá brocha curso online. Ok, y ya tenemos esta brocha. Aquí la pueden ver. Me voy a pasar nuevamente a la hoja que habíamos creado, al otro trabajo, porque este nada más me sirvió para definir mi brocha. Y aquí vamos a poder utilizar nosotros, vamos a cambiar un poquito el tamaño. Lo pueden hacer con botón derecho y le van cambiando el tamaño, ¿sí? Para que tenga un tamaño decente. ¿Ok? Y lo van a poder encontrar en la parte de abajo, se fijan ustedes, es la última brocha que se creó. Aquí la tienen, ¿ya lo vieron? Y lo que voy a hacer ahora es pequeños trazos que ustedes van a poder ver que son la hoja de maple que habíamos creado. ¿Lo ven? Bien, ahora vamos a trabajar con las propiedades de esta brocha. En el caso de que no tengan ustedes abierto el panel del pincel para trabajar con él, lo pueden localizar ustedes aquí. Y en el caso mío dice brush, y ustedes posiblemente diga, si está en español va a decir pincel. Y aquí lo tengo en esta parte de acá. Aquí lo pueden ver. Estas son las propiedades que van a tener ustedes de la brocha, para poder definir la brocha. Aquí lo pueden ver. ¿Se acuerdan que les hablé del nivel? Fíjense cómo funciona. Este gira nuestra brocha. La hoja aparecía en un sentido, ahora aparece en el otro. Aquí lo pueden ver. Este gira la brocha. Nos permite hacer esto. El espaciado entre un trazo y otro, aquí lo podemos obtener. Porque si yo hiciera una línea, esta línea va a quedar así. Si yo lo hiciera de esta forma, la línea quedaría así. Si yo lo separara más, la línea quedaría así. O sea, nosotros tenemos control sobre este manejo, así como sobre el giro, para que podamos ponerla en el ángulo que a nosotros nos parezca. Después tenemos esta otra que nos va a permitir distribuirlos, hacer que se muevan de un lugar a otro, o sea, para que no estén todas juntas y cuando yo lo vaya trazando, se vayan acomodando una sobre otra. Y así cada una de estas opciones van ustedes a poder hacer cambios, ajustes a lo que tenemos dentro de lo que sería la brocha, para que esto nos vaya afectando directamente en lo que tenemos aquí. Hay forma de ponerle colores, para que sea dinámica de color. A ver, aquí dice control. Este es para controlar la presión, para que ustedes le puedan decir que se presione más. El color de saturación, el brillo, la pureza. Aquí pueden ustedes inclusive agarrar un color, le dan clic en esta parte de acá y seleccionan un color. Vamos a seleccionar el verdecito. Y aquí van a poder ver cómo ya ahora me está dando trazos con diferentes colores. Así. Muchas veces los problemas que nos encontramos pueden ser solucionados con una brocha. Y por eso es que existen tantos tipos de brochas que podemos utilizar. Bien. Por último vamos a repasar, a concluir un poquito por si no les quedó muy claro lo que se representa la opacidad y el flujo. Lo van a ustedes a encontrar en la página 62 del libro para que lo repasen y lo puedan leer. Acá explica muy claro lo que es la opacidad y lo que es el flujo.
Y su opacidad, lo más importante que debemos recordar con respecto a la opacidad del pincel o brocha es que este ajuste establece la cantidad de pincel, es de pintura, que tendrá la brocha al usarla. Voy a hacer la corrección en este momento del libro de pintura. Se los voy a enviar junto con los videos más adelante, así que van a recibirlo con la actualización. Pintura que tendrá la brocha al usarla. Sin importar la cantidad de veces que pasemos la brocha sobre determinada área, la cantidad de pintura siempre será la misma. Que es lo que decíamos, que si tengo un 50%, siempre va a tener un 50% de pintura. Que eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos vamos pasando y sigue teniendo siempre un 50% de pintura. Obviamente aquí está a colores y es una brocha diferente, entonces nos va generando un patrón. Y en el caso del flujo, continuará aumentando la cantidad de flujo de pintura que se aplica sobre una zona que estamos pintando. O sea, si nosotros tenemos más, va más y más y más y más. Muchas veces queremos hacer un pequeño retoque y no tenemos en cuenta estos dos en combinación. Así que es importante que tengan en cuenta que este nos va a aumentar la pintura cada vez más y este nos va a mantener la opacidad que vamos a tener cuando hagamos el trazo de la pintura. Bien, yo creo que con respecto al pincel, esto sería todo. Lo pueden leer con mucho cuidado en el manual y ahí van a encontrar ustedes mucho más detalle que el que yo les acabo de poner acá para que puedan terminar de comprenderlo. Bien, vamos a continuar con lo que encontramos en la página 72. Vamos a trabajar con Adobe Camera Raw y ahora vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer aparecer. Normalmente, si estamos trabajando en Lightroom y enviamos un documento para ser trabajado o procesado en Photoshop, o en este caso lo llamo documento porque estamos hablando de un RAW, y tratamos de enviarlo a que sea editado dentro de Photoshop. Si estuviéramos en Lightroom, lo que sucedería sería que Lightroom por debajo crearía el documento TIFF y se lo enviaría para que pueda ser trabajado o procesado en Photoshop. Así que si queremos ver Adobe Camera Raw, ese no es el camino. Para poder ver Adobe Camera Raw, lo ideal es empezar a partir de que tengamos un documento en RAW. Aquí podemos tener documentos de diferentes tipos. Aquí tengo algunos RAW que podemos utilizar, diferentes tipos de cámaras. A ver, por acá abajo hay más. Vamos a seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, este. Y lo vamos a arrastrar para abrirlo dentro de Photoshop. Esto ocasiona que se presente el Adobe Camera Raw. El Adobe Camera Raw es un programa que se encarga de hacer la conversión de un archivo RAW en un JPG o TIFF, según sea el caso. En esta ventana que tenemos aquí, vamos a encontrar en la parte superior una barra de herramientas. Esta es la versión 9.7, aquí arriba lo pueden ver. Aquí encontramos una barra de herramientas, a la derecha encontramos una serie de paneles y abajo vamos a encontrar algunos botones y opciones. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber a la hora de entrar al Camera Raw? Que si han trabajado con Lightroom o están trabajando con Lightroom, el escenario que van a encontrar, las opciones que van a encontrar son muy similares. En esta primera, que tenemos el básico, vamos a encontrar en la parte de arriba el balance de blancos, los ajustes de temperatura y tinte que tenemos igual en el panel de ajustes básicos en el módulo de revelado de Lightroom. Van a encontrar los ajustes también de exposición, contraste, luces altas, sombras, blancos, negros, claridad, viveza y saturación, los mismos que se encuentran en ese panel que les menciono. Y si se fijan a la derecha van a encontrar una pestaña en la que tenemos la curva de tonos, luego tenemos otra que sirve para hacer el detalle, existe también el panel de detalle dentro de revelado. Después vamos a encontrar el HSL, que es el que ya hemos visto en otro video, es exactamente lo mismo. Y así vamos a encontrar el que sirve para separación de tonos, división de tonos, lo mismo. Y así podemos ir viendo, acá está el de lentes. Aquí tenemos algunos que le llaman efectos, como es la parte que quita la neblina, el granito, lo que son los viñeteos. Después tenemos la calibración de la cámara.
tenemos los presets y tenemos los snapshots, que estos los encuentran ustedes dentro del panel perdón, dentro del módulo de revelado, ahí junto al panel de historial. Aquí vamos a tener una serie de herramientas en la parte de arriba que también encontramos dentro de lo que es Lightroom. O sea, aquí tenemos el recorte, la herramienta de recorte, la herramienta para enderezar. Hay algunas herramientas que no existen en Lightroom, pero podemos pensar que en esencia es lo mismo. Es muy parecido. Si saben manejar Lightroom, si han trabajado con Lightroom, van a poder trabajar con el Adobe Camera Raw. Lo mismo sucede si ya han estado trabajando con el Adobe Camera Raw y nunca han trabajado con Lightroom. El módulo revelado va a ser muy sencillo para ustedes. ¿Cuál es la idea de este módulo o ventana de Adobe Camera Raw para revelar? La idea es que antes de que nosotros nos llevemos la fotografía para ser editada, como ven ustedes acá, para que sea editada dentro de Photoshop, tenemos la posibilidad de hacer algunos ajustes básicos en el revelado. O sea, podemos nosotros mejorar cualquiera de los aspectos, como puede ser la exposición, ajustar las luces, ajustar las sombras, podemos corregir un poco la viveza de los colores, incluso podemos hacer algunos ajustes menores para poder corregir nosotros el- el- los ojos, los labios, cualquier cosa que ustedes quieran, ¿no? Pueden aplicar incluso lo que sería la curva de tonos. Acá tenemos para hacer un ajuste de la curva de tonos a como nosotros consideremos, para poder crear un escenario diferente, como una curva. Y lo pueden ver, tienen ustedes el manejo de la curva. Aquí la podemos tener como lo vemos en el otro, utilizando los canales. Si quisiera yo trabajar específicamente con un canal, pues yo puedo hacer la curva manejando un canal, aquí rojo, le pongo un poco de verde, puedo hacer los ajustes, tomando en cuenta que si ya vieron el video de la curva, aquí aplica exactamente lo mismo, le da unos pequeños toques a las partes que corresponden, ¿no? Dentro de lo que es el efecto. Si no lo han visto, les aconsejo que lo vean. Ahí se explica cómo trabajar con la curva de tonos y cómo trabajar con los diferentes canales dentro de la curva de tonos. Bien, una vez que hemos hecho ese trabajo, ya estamos listos para poder llevar nuestra fotografía para ser procesada o editada dentro de Photoshop. Si ese es el caso, lo único que tenemos que hacer es decir Open Object o abrir objeto y se va a abrir. Si nosotros le damos grabar imagen, lo que va a pasar es que los ajustes que hicimos se van a guardar y vamos a tener inicialmente nosotros un archivo con el que vamos a poder trabajar desde fuera, ¿no? En este caso se crearía un archivo XMP porque se trata de un RAW y los ajustes que hicimos se van a guardar en un archivo, ¿no? O se guardarían en él según sea la configuración. Para ver la configuración que nos ofrece el Adobe Camera Raw, nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice Profoto RGB, aquí en la parte inferior, y vamos a seleccionar haciéndole clic. Esto es un link que abre una nueva ventana en la que vamos a poder encontrar diferentes presets de configuración que podremos nosotros tener aquí y podemos guardar por los cambios que hagamos en los diferentes paneles. Y desde ahí podemos configurar al menos 4 puntos importantes del documento que vamos a abrir. El primero sería el espacio de color. Aquí hablamos de Profoto RGB, que es el mismo que utiliza Lightroom y por lo tanto lo he dejado de esta manera por si a la hora de enviar o recibir estamos trabajando con un espacio de color similar. Y tenemos a la derecha lo que sería la profundidad de bits. La profundidad de bits puede ser de 8 o de 16. Si lo dejamos en 16 vamos a tener mucha más información para trabajar, pero algunos de los filtros que tiene Photoshop no trabajan sobre 16 bits y si fuera este el caso tendríamos que hacer una conversión a 8 bits bajándolo para poder trabajar con ellos. Por debajo de este recuadro de color tenemos el tamaño de la imagen. No vamos a hacer nada con ella, pero aquí ustedes pueden establecer los tamaños. Después tiene el preset para salida, donde podemos establecer cuánta nitidez queremos que tenga al ser exportada. Y por último tenemos lo que sería que a la hora de que abriéramos este documento dentro de Photoshop se abriera como un objeto inteligente. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Vamos a dejarlo seleccionado, le damos OK y para abrir esta imagen, que en este caso era un documento dentro de Photoshop, lo que tenemos que hacer es decirle abrir objeto. Y ya tenemos nuestro objeto.
ya está dentro de Photoshop, ya podemos trabajar con él, ya podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos, detalles, correcciones, un poquito más avanzadas de las que podríamos hacer incluso con Lightroom o con el Adobe Camera Raw. Esa es la idea de traerlo hasta aquí. Bien, si se fijan en la capa, van a encontrar ustedes un icono en la parte inferior. Este icono pequeño que está aquí en el recuadro nos indica que este objeto es un objeto inteligente. O sea que nosotros lo hemos abierto con la intención de conservarlo para que podamos regresar a trabajarlo. Si venimos abriéndolo desde Adobe Camera Raw, este icono que vemos en la parte de abajo nos permite regresar otra vez a Adobe Camera Raw. Si queremos hacer algunos ajustes sobre el original, en vez de hacer los ajustes aquí, por cualquier motivo, podemos darle doble clic y esto nos va a permitir regresar otra vez a nuestro Adobe Camera Raw con los ajustes que ya habíamos hecho. Aquí podemos hacer algunos ajustes adicionales, y le decimos OK y regresamos otra vez a nuestro objeto que teníamos abierto aquí, inteligente. Bien, ¿por qué es importante los objetos inteligentes? Bien, para poder trabajar con un objeto inteligente tenemos que entender lo que es. En la página 74 del libro, ustedes van a encontrar que hay una explicación breve, pero bastante concisa de lo que es un objeto inteligente. La idea del objeto inteligente es que nosotros conservamos en esa capa un documento que no va a recibir alteración alguna. Lo estamos protegiendo. Podemos cambiar los tamaños, podemos hacer cualquier tipo de ajuste sobre de esa capa y esa capa se va a mantener protegida. Incluso podemos, como lo vimos hace un rato, podemos aplicarle ajustes de capa y estos ajustes de capa no van a afectar directamente la imagen como sucedería con cualquiera otra que no hubiera sido de esta forma. Le damos OK y vemos que en la parte de abajo se agregan los ajustes de capa como si fueran una cosa adicional. Veanlo. Similar a como si hubiéramos aplicado un ajuste de capa de estos. Si este no fuera objeto inteligente, esto no funcionaría de esta manera. Podemos nosotros deshacernos de este objeto inteligente, perdón, de este filtro que se aplicó a partir de que era un objeto inteligente y podemos trabajar un poquito con esta capa que acabamos de importar. Mientras tenga este icono acá, que lo está convirtiendo, lo está indicando, nos está avisando de que se trata de un objeto inteligente, lo que va a pasar es que Photoshop nos va a permitir trabajar directamente con él. Por ejemplo, si ustedes se fijan, no puedo yo pintar, me dice que es un objeto inteligente y que antes de proceder tiene que rasterizarlo. Si leyeron la introducción del libro, o van a comprender que rasterizar es cuando convertimos toda la información, ahora sí, en una imagen. Si nosotros lo aceptamos, desaparece este icono, aquí lo pueden ver, y esta imagen ahora ya es editable. Yo puedo seleccionar un pincel, vamos a cambiar el pincel con el que estábamos trabajando para un pincel de este tipo, y si yo hiciera cualquier cosa sobre esta superficie, estaría afectando directamente la imagen. Voy a hacer la prueba nada más para que lo vean. Aquí lo ven, estoy pintando directamente sobre la imagen. Me lo permitió porque ya no es un objeto inteligente. Incluso si vengo y aplico sobre de él un ajuste de capa, como pueden ser curvas, y hago algún ajuste de capas así medio extremo, y le decimos OK, se lo hemos aplicado directamente a nuestra imagen. Para comprender un poquito más los beneficios de tener un objeto inteligente, voy a cerrar esta imagen sin actualizar para que no me dañe el objeto original. Y voy a ir a donde tengo almacenados, donde tengo guardados mis materiales del curso. Acá está Photoshop, material del curso. Y vamos a localizar la carpeta que se llama objetos. Y dentro de esta imagen vamos a encontrar una chica pin-up. Lo que voy a hacer es que voy a arrastrar la chica pin-up dentro de lo que es Photoshop para que lo abra. Aquí ya la tenemos. Puesto que es un PNG, lo ha abierto y ha conservado la transparencia. Aquí pueden ver ustedes esta imagen, yo la recorté. Y aquí pueden ver que está recortada. Estos cuadritos grises y blancos en la parte de atrás indican que se trata de una transparencia. Si yo pusiera un fondo diferente aquí, esta chica la podemos poner con un fondo distinto. Pero observen esto, a pesar de que yo arrastré el objeto desde afuera y lo solté dentro de Photoshop, no tiene la indicación o la marca de que se trata de un objeto inteligente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que convertir este objeto que acabamos de llevar
como un objeto inteligente. Le vamos a dar botón derecho. Recuerden que no abrió cámara raw, pasó directo de aquí para acá. Por eso es que no tenemos nosotros el objeto inteligente. Le damos botón derecho y localizamos la opción del menú que dice convertir en objeto inteligente. La seleccionamos y ahora ya se ha convertido en objeto inteligente, ¿lo vieron? Lo mismo pasa si le decimos rasterizar la capa, desaparece el objeto inteligente. Para el ejemplo que vamos a hacer necesitamos tener dos veces a la misma imagen. Lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esta capa. Lo que vamos a hacer arrastrando hacia acá o presionando Control J o Command J en Mac para que nos duplique la capa. Ahora tenemos dos veces la misma chica y lo que vamos a hacer es que una de las dos capas la vamos a convertir en objeto inteligente. Vamos a pensar que la de abajo, botón derecho, convertir en objeto inteligente y ya tenemos el objeto inteligente. Vamos a seleccionar ambas imágenes y estando seleccionadas las dos, es con Shift Click para que se marquen las dos. Estando seleccionadas las dos, vamos a pulsar las teclas Control T o Command T en Mac. Y nos damos cuenta de que ahora nuestra imagen se ha puesto en modo de selección o transformación libre. Y podemos hacer cambios. Shift desde la esquina para conservar la relación de aspecto. Y estamos cambiando el tamaño a ambas imágenes. La vamos a hacer más chiquitita. Y después la vamos a girar. Deben de soltar después de hacer un giro para que se aplique. Incluso pueden venir acá y decirle aplicar. Ahora sí ya se aplicó el ajuste. Si le vamos a decir Control T, se vuelve a seleccionar. Shift nuevamente y lo volvemos a hacer más grande. Y vamos a tener, de inmediato nos vamos a dar cuenta que hubo un problema. Este problema es un problema que sucede cuando nosotros trabajamos con una imagen que no es objeto inteligente. Se ha dañado, se ha pixeleado, ha perdido todo el detalle. Recuerden que estamos viendo capas y lo que estamos viendo es la capa superior. Pero si nosotros apagamos la capa superior y vemos la capa inferior, que también fue transformada de la misma manera, van a ver que esta imagen no recibió la alteración que recibió la de arriba. Nuevamente la activo y pueden ver que la primera se dañó tanto que quedó completamente borrosa y la de abajo sigue estando como nosotros la habíamos puesto inicialmente. A pesar de que le cambiamos el tamaño y de que la hicimos más pequeña, la hicimos más grande y la giramos y todo, a pesar de eso, esta imagen ha conservado sus detalles, porque se trata de un objeto inteligente. Esta es la muestra de que el objeto inteligente es una forma bastante segura de conservar nuestro trabajo y trabajar con él sin ningún problema. ¿Ok? Ya concluimos lo que son los temas de la página 50 a la 79. Bueno, llegamos hasta el 81. Y en el siguiente video vamos a ver lo que serían los ajustes básicos.